Bien, y siguiendo el recorrido de nuestro programa Quédate en Casa, nos encontramos aquí en lo que es el Departamento Técnico de la Cooperativa Agropecuaria Bombal Limitada y vamos a dialogar, bueno, con uno de los ingenieros que tiene la cooperativa, con el señor Sergio Santarelli. Bueno, Sergio, ante todo, gracias por recibir a la gente del canal. Bueno, y cuénteme un poquito cómo se ha desarrollado la cosecha gruesa que ha finalizado hace un tiempo, comparándola lo que fue el 2019 con el 2020. Ante todo, gracias por recibirnos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por llegarse hasta aquí y permitir la comunicación hacia toda la comunidad de Bombal. Bueno, como vos me preguntás, la campaña 19-20 terminó con un resultado muy interesante. Es decir, si bien climáticamente hubo algún cambio a lo largo del año, pero bueno, como se venía con un perfil de suelo con muy bien de humedad, se completó una cosecha muy interesante. Quizás no estuvo a la altura de la que fue el año anterior, la 18-19, en cuanto a los rinde, pero en general fue muy, muy buena. Es decir, cuando se corta un poco la lluvia en el pleno verano, las zonas más afectadas, por supuesto, son donde las napas están mucho más profundas, que aquí en Bombal se conoce como la zona de sol y tierra, de esa zona. El resto de la zona, las napas están mucho más cerca de la superficie y eso hicieron de que los rinde no sintieran tanto el efecto. Así que la cosecha fue muy buena. Con el tema que tenemos ahora especialmente, bueno, que no llueve hace varios meses, lo importante en sí del agua para los cultivos, para el suelo, aparecen las malezas. ¿Qué registro tiene comparado, por ejemplo, lo que fue el año 2019 en cantidad de milímetros caídos a lo que es, por ejemplo, hasta ahora, en este 2020, hasta el mes de agosto, comparando un año con el otro? No, las diferencias son muy, muy importantes. Estamos hablando de la mitad de la lluvia en lo que fue en la misma cantidad de meses. Para recordar un poquito, el año pasado, 2019, la siembra del trigo se hizo prácticamente con suelo muy húmedo, inclusive en algunos lotes hubo que demorar la siembra porque había mucha humedad, y este año no se pudieron sembrar por el efecto inverso, es decir, por la gran falta de agua que había. Y bueno, eso hizo de que no se alcance la superficie estimada de siembra de trigo de esta campaña. Estamos por debajo de lo que la intención que había. Hay muchos lotes que quedaron sin sembrar. Y bueno, en este momento el estado de los lotes, están complicados. Es decir, tenemos más de 120 días sin lluvia. Entonces, bueno, está complicado el tema. Pero bueno, esperemos que la semana que viene hay una inestabilidad, esperemos que se produzca que sea un corte de esta sequía con un buen chaparrón como para decir, bueno, empezamos la campaña gruesa con un nuevo estímulo. Pero bueno, lamentablemente, los pronosticadores no están indicando eso. Esta inestabilidad va a ser muy, muy escasa si llega a ser algo y bueno, lamentablemente vamos a entrar en septiembre sin precipitaciones. ¿Cuántos milímetros han caído en lo que va de este año 2020 comparando a el mismo mes del año pasado? Para que los vecinos sepan esa proporción. Y más o menos llevamos unos 200 milímetros este año. Y entonces faltan muchísimos milímetros. Si hacemos la cuenta de lo que llueve normalmente en esta zona, estamos hablando de 900, 1000 milímetros, faltan un montón de milímetros. Hagámoslo el número con un año escaso de agua, llevémoslo a 700 milímetros, todavía faltan 500 milímetros. Y estamos a 4 meses de fin de año. Entonces, en algún momento esto se va a ajustar, pero bueno, no sabemos fecha cierta cuándo. Un poquito de, cómo se han hecho resistentes ciertas malezas, tal vez malezas o yuyos, para llamarle de otra manera, como la rama negra, como el raigá. ¿Será por la sequía? ¿Qué tiene para decirle a la gente? No. La resistencia a las malezas es una forma natural de la maleza de defenderse y se ha producido porque en los últimos, hablemos del año 96 a 8 o 9 años atrás, el único producto que se utilizaba era glifosato, que fue una herramienta muy útil por unos 20 años,
el glifosato es un herbicida de control total. A la soja le habían colocado un gen de resistencia a ese producto y realmente eso permitió abaratar todos los costos de producción, pero bueno, se hizo un mal uso del producto, se masificó. Primero fue la soja RR, posteriormente el maíz RR, y bueno, y eso con la naturaleza te responde de alguna manera, y eso ha hecho que, bueno, las malezas se defienden, y bueno, han aparecido biotipos resistentes y que hoy es un problema. Cierta gente, bueno, que ya peina cana y tiene más años, dicen que, bueno, que es más fácil combatir la maleza ahora que antes, seguramente por la cantidad que usted dice que hay hoy de productos para eso. Y que se está volviendo a utilizar productos que se usaban anteriormente a 1996, que fue el año de lanzamiento de la soja RR. Es decir, se están volviendo a utilizar ese tipo de productos. Entonces volvemos otra vez a hacer mezclas y esos productos. Utilizar esos productos que estaban un poco olvidados. Las compañías lo tenían olvidado porque no tenían mercado. Bueno, ahora vuelve un poco todo eso. Y también, bueno, los laboratorios, las compañías están tratando de desarrollar nuevas herramientas químicas, pero bueno, no es tan fácil porque hoy hay toda una cuestión ambiental, toda una cuestión social, y cada producto debe estar autorizado para poder usarse a nivel mundial. Entonces cuesta muchísimo, millones de dólares, cuesta regularizar un producto para que te lo aprueben. Entonces, por eso es tan lento la salida de nuevos productos o nuevas moléculas para el control de maleza, ¿no? Cuéntame un poquito de lo que es la rotación del cultivo, que siempre es importante porque uno ve tal vez en los campos que hay varios años que se pone soja, después un año tal vez maíz. ¿Por qué la rotación? Bueno, la rotación tiene un montón de beneficios, pero un montón. Desde el suelo, desde el ambiente, en el control de maleza también, porque no son los mismos herbicidas que se utilizan para la soja, lo que se utilizan en el maíz. Entonces, ir rotando los cultivos te permite ir rotando los productos que vos utilizás. Entonces, también es una forma de evitar la resistencia a las malezas, porque vos vas cambiando los principios activos que vas utilizando. Después, al suelo ni hablemos, es decir, uno coloca una gramínea, que es un trigo, un maíz, con una soja, uno una gramínea, el otro una leguminosa, tienen distintas formas de desarrollarse, aportan distintas estructura del suelo, de forma distinta, eso también hace, y además la cobertura, que en siembra directa la cobertura es fundamental, más en este contexto de escasez de agua, la cobertura va a ser lo que nos pueda ayudar a conservar los pocos milímetros de agua que van a caer. Entonces es importantísimo. Y también económicamente, porque bueno, sabemos que una soja que la sembramos sobre un rastrojo de maíz, siempre tenemos un plus de rendimiento. Y hoy los maíces que se están cultivando son de altísimo potencial de rendimiento, muy estables. Entonces hoy no es no cuesta mucho, no hablo monetariamente, sino en cantidad de kilos, de sacar maíces de altísimo rendimiento por hectárea, que económicamente también es fundamental. Cuénteme un poquito, bueno, la gente lo sabe, se ve a verse que hay ciertas denuncias, bueno, del radio para fumigar en las cercanías del pueblo, ¿Qué tienen para decirme al respecto? Bueno, no, hay una ordenanza municipal a la cual todos nos tenemos que a respetar y bueno, hoy por hoy la ordenanza que está vigente es 200 metros del radio urbano, es cero aplicación. De ese 200 metros a 1000 metros, es decir, queda una banda de 800 metros, solamente productos de clase toxicológica 4, o conocido como banda verde, con receta de aplicación. Esa receta de aplicación la extiende un ingeniero agrónomo matriculado y bueno, también el equipo aplicador también tiene que estar matriculado y se hace todo un control ambiental donde va la Guardia Urbana, controla si lo que está escrito en la receta corresponde a los productos que se van a incorporar dentro del tanque de la aplicadora.
las condiciones ambientales y si se cumple el porcentaje de humedad, la temperatura, la dirección del viento y pues, fundamentalmente qué tipo de producto, ¿no? Si están dentro de la clase toxicológica 4. Hoy en día el trigo, ¿cómo está con esta falta de agua? Hay lotes que se ven secos, ¿cómo es la realidad? Dígame. Y la realidad para el trigo es complicada. Se sembró sin precipitaciones porque la última lluvia que se produjo en la zona fue en el mes de abril. Es decir, se sembró con la poquita reserva que había en el suelo y después no llovió más. Es decir, el panorama del trigo es complejo, con muchos fríos, un invierno muy crudo, de mucho ingreso de olas polares. Estamos transcurriendo hoy un ingreso de una ola polar, una nueva ola polar, con heladas muy intensa, sin precipitaciones, entonces le está pegando duro. Uno piensa que el trigo es un cultivo de invierno, lo cual soporta el frío. Sí, soporta el frío, es un cultivo de invierno, no necesita demasiada lluvia, pero este año no tenemos nada. Y entonces hoy se encuentra trigos en estado deteriorado por el tema del frío, las heladas, porque falta humedad. El año pasado, para la misma fecha, no había ese problema porque había mucha humedad. Y la humedad amortigua el tema del frío. Como vos decías antes, los hombres que peinan canas, nuestros abuelos, ¿por qué en invierno regaban la quinta? Justamente la regaban para que el efecto de la helada sea mínimo. O en la zona de Mendoza, donde se hacen los viñedos, en el sur, donde se hacen los frutales, ¿por qué rían cuando tienen o largan los chorros de agua para cuando tienen una probabilidad de una nevada? Eso. Porque el agua tiene ya es de lo que voy a hablar de físico-química, tiene un alto calor específico, lo cual vos para congelarlo necesitas mucho más frío. Entonces vos no te extrañes que veas un viñedo con las hojas o las flores congeladas, pero es el agua que está congelada, la flor no la toca. Y eso nuestros abuelos lo recontra sabían, por eso cuando veían que la noche era calma, que se iba a haber una helada violenta, regaban la quinta para aminorizar el efecto de la helada. Y bueno, hoy el trigo esa humedad no la tiene, entonces la helada le está pegando mal. La pandemia que azota nuestro país, la Argentina, el mundo, el tema de los cultivos, ¿ha tenido alguna relevancia? ¿Ha afectado? ¿Se ha podido trabajar, gracias a Dios, en los grupos esenciales que hubo de trabajo? Pero bueno, ¿qué tiene para decir? No hubo una pandemia a la agricultura, a la ganadería no la afectó, solamente que se trabajó todo con los protocolos habido y por haber. Nosotros acá hemos trabajado un poco con teletrabajo, con Marcos, con la administración, tenemos herramientas como para ir cuidándonos, mantenemos más o menos el distanciamiento, estamos en oficinas separadas. En cuanto a la cosecha, las precauciones que tenía el transporte, si había que ir al puerto, todo se hace por cupo. Nosotros cuando traemos fertilizante también lo hacemos por cupo, no te permiten tener amontonamiento de camiones en las playas para cargar fertilizante, así que gracias a Dios se pudo trabajar, se sigue trabajando. Esto es una actividad que el gobierno ha declarado esencial, así que no hemos sufrido el shock que fue la pandemia para otro sector del comercio que sí que está muy afectado. Bien, ¿qué se espera, Sergio, entonces para este factor climático? ¿Qué nos puede ir mostrar en este mapa, en este radar? Bueno, lo que tenemos en imagen es el planiferio, es decir, tenemos el mundo y los distintos océanos. Yo voy a marcar, vieron que se habla mucho de la niña, el niño, y qué es eso. Bueno, la niña y el niño es un calentamiento, un enfriamiento del Océano Pacífico, donde a la altura de Perú o Ecuador, esta zona que se marca acá con azul, esa es la zona que siempre hay que tener presente qué temperatura tiene el Océano Pacífico a esa altura y cómo nos puede afectar a nosotros en Argentina. Hoy por hoy el Océano Pacífico está frío o se está enfriando y está en una temperatura de menos 0,5 grados a menos 1 grado. En ese rango se está moviendo ahora. Cuando el Océano Pacífico se enfría, va hacia un fenómeno que se llama la niña.
Y a Argentina ese fenómeno le implica una escasez de lluvia. ¿Cuándo es Niña fuerte? Cuando la temperatura del Océano Pacífico llega a menos 1,5 grados centígrados. Hoy todavía no está. Por eso está la incertidumbre si es Niña o neutro. Eso es a escala planetaria. Esta oscilación sur del fenómeno de la Niña o el Niño es a escala planetaria. Y después tenemos otros fenómenos que también influyen sobre Argentina, que es lo que se ve acá con un colorcito amarillo, que es la desembocadura del Río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires. Ahí se ubica lo que se llama el anticiclón del Océano Atlántico. Entonces, las lluvias van a depender de los dos factores. A escala planetaria tenemos que tener en cuenta el fenómeno del Niño o la Niña. Y a la escala local, o más terrenal, o más cerca a nosotros, ¿qué pasa con el anticiclón del Atlántico? ¿Qué combinaciones se pueden dar? Que el anticiclón del Atlántico esté muy activo y por más que haya Niña en el Pacífico, nuestra zona de influencia puede llegar a tener lluvias normales. ¿Por qué? Porque el anticiclón es viento. Este viento que empieza a rotar va a traer temperatura y vapor de agua desde el Océano Atlántico, entra a nuestro país, al continente, y va a descargar lluvia. Ahora, ¿qué pasa? Esto también se mueve. El anticiclón del Atlántico se mueve de norte a sur. A veces se ubica muy por encima de Brasil, llueve en Brasil y a nosotros nos deja sin nada. Y esa es la peor combinación. Año Niña, como el que se está manifestando con el Océano Pacífico frío, y si el anticiclón del Atlántico se mueve hacia arriba, nosotros estamos en el horno, no llueve. Caso contrario, que pasó hace 2 o 3 años atrás, que ustedes también me hicieron una nota. Estamos en el fenómeno Niño, que el Océano Pacífico estaba caliente, es decir, había mucho vapor de agua, mucha temperatura, entraba mucha corriente de agua por el oeste, y el anticiclón del Atlántico estaba también muy activo, muy sobre la provincia de Buenos Aires, y eso generaba muchísima lluvia, que fue los años de inundación que tuvimos. Se espera para estos meses que nuestra salvación esté en el anticiclón del Océano Atlántico. Es decir, que en estos meses, octubre fundamentalmente, septiembre los pronósticos no son muy optimistas tampoco, pero para octubre sí, que empiece a ingresar vientos cálidos con temperatura y humedad que vuelque el anticiclón del Atlántico y permita llover para una buena siembra de la cosecha gruesa, que sería maíz y soja. Pero también te quiero mostrar otra imagen, que es cómo está Argentina en este momento. A ver si esta. Bueno, este es el mapa de la República Argentina. Lo que está en marrón es faltante de agua. Y hoy tenemos una zona que está relativamente bien, que es el litoral argentino. Entre Río, Corrientes, parte de Santa Fe contra el río Paraná, a pesar de que la bajante que tiene el Paraná, pero la bajante del Paraná viene por una escasez de agua desde Brasil. Y el resto está todo marrón. Es decir, todo el resto está muy complicado con el tema agua. Córdoba está sufriendo un montón con el tema trigo. El sur de la provincia de Buenos Aires está un poquito mejor. Acá ya lo toma como que empieza a faltar agua, pero por contactos con colegas y con estaciones experimentales está un poquito mejor, pero ya va entrando también en un déficit de agua. Y esto se va a marcar hasta octubre. Si ustedes ven acá arriba, dice agosto, septiembre y octubre. Es decir, hacia mediados de octubre y fin de octubre es cuando empezaría a componerse todo este sistema de falta de agua que tenemos. Así que bueno, hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento con las decisiones agronómicas, control de maleza para cuidar el agua que haya en el suelo, que no se la consuma la maleza, cobertura de suelo para evitar evapotranspiración, elección de variedades, de híbridos, de espaciamiento de siembra, y bueno, todo eso es agronomía. Gracias por recibirnos.
Sergio, y aquí lo tenemos también a Marco Tenaglia, para que, bueno, que todos los vecinos de Bombal y los socios de la cooperativa agropecuaria tengan un panorama de lo que estamos viviendo. Y tiene la cámara para saludar a todos los socios, a los amigos que ya tiene aquí en Bombal desde hace varios años. Bueno, no, muchísimas gracias a todos. Bueno, mi colega Marco, bueno, no salió en la nota, pero bueno, un compañero de trabajo fenomenal. Bueno, la próxima nota se la hace a él. Y bueno, y a todo Bombal, bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo hace más de 12 años que estoy aquí, así que ya me siento como hijo de acá.